Bueno, estamos con la grata presencia del doctor Alfonso Santiago, que es director de la Escuela de Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Austral, abogado y doctor en Derecho, ambos títulos otorgados por la Universidad Nacional de Buenos Aires, es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Austral. Actualmente es director de la Escuela, como dije, de Gobierno y Relaciones Internacionales. Él tiene una larga producción bibliográfica y es un gusto tenerlo aquí en La Plata. Muchas gracias. La primera pregunta que hacemos es común a todos los que participan del ciclo. ¿Qué balance puedes hacer a 30 años de la reforma constitucional? Primero, empiezo agradeciendo muchísimo esta invitación, que la valoro muchísimo. Poder estar conversando con vos en este ámbito de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires es para mí un enorme honor. Y hoy estamos celebrando el Día del Profesor Universitario, así que aprovecho y felicito a todos los colegas. Y es el día de José María Estrada, que fue director de escuelas de la Provincia de Buenos Aires. Así es. Aprendió mucho de lo que era la política educativa, precisamente en eso. Pienso que fue un año que estuvo de aquí de director de escuela. Entonces me preguntás sobre la reforma del 94. A mí me gusta encuadrar esta reforma del 94 dentro de un proceso más largo que son a lo mejor los 40 años de retorno a la democracia en la Argentina. Y uno puede, como en todo proceso histórico, ver luces y sombras de este proceso que desde el año 83, indudablemente estamos en una nueva época que nos ha dado unos 42 años, 41 años de continuidad democrática. Entonces, empezando con un balance positivo y de las luces que estos 40 años tienen, primero es el periodo de continuidad democrática más largo que tenemos, con unas 6 alternancias que hemos tenido a nivel de un partido a otro, con un sistema electoral que ha funcionado adecuadamente, con cierta transparencia, y que si uno lo compara con lo que era la historia argentina, no la foto, sino la película, nos encontramos que hasta 1912 no teníamos un sistema transparente. Hasta 1947 solo votaban los varones y no las mujeres. Desde el 55 al 73 tuvimos proscripción del partido más importante. Por lo tanto, recién estamos entrenando unos 40 años de un sistema electoral pienso transparente, donde hay sin proscripciones, ¿no? Con mucho para mejorar, pero con una realidad muy interesante. 6 alternancias pacíficas, la posibilidad de haber hecho la reforma constitucional del 94, la más legítima de todas nuestras reformas constitucionales, si uno estudia las circunstancias que dieron origen a eso, normalmente la reforma del 94 destaca por el acuerdo político mayoritario y finalmente unánime a la hora de votarlo en la sesión final. Después me parece que hemos también mejorado en todo lo que es la cultura de los derechos humanos, donde el Poder Judicial se ha hecho cada vez más cargo de esos derechos humanos y tenemos una protección subsidiaria en materia internacional. Bien, estamos hace 20 años que no tenemos ni intervenciones federales ni estados de sitio, cosa que si uno lo compara con la historia pasada son ciclos muy, muy notables. E incluso se han resistido intentos muy fuertes de condicionar la independencia judicial. Pensemos lo que fue la ley de democratización de la justicia o el último intento de juicio político a la Corte del año pasado. Entonces me parece que son todas luces en donde de los 40 años de democracia, yo diría que el sistema institucional, que también ha resistido crisis importantes, como la del 89, como la del 2001, etc., el balance del sistema institucional es adecuado. Si yo tengo que decir, hemos aprobado instituciones 1, nos queda pendiente instituciones 2 y instituciones 3, que ahora a lo mejor podemos decir qué contenidos tienen, ¿no? En cambio, el balance del funcionamiento de las políticas públicas es más deficitario. Indudablemente desde el punto de vista económico, social, educativo, los índices de estos 40 años no son tan positivos. Entonces me parece que eso, los 30 años de democracia, de reforma constitucional, hay que marcarlos, me parece, en un ciclo más amplio de estos 40 años. Yendo específicamente al tema de la reforma constitucional. Yo pienso que la Constitución diseña, por un lado, el sistema
político general del Estado, por otro lado diseña el gobierno y por otro lado diseña el sistema jurídico. Son tres cosas distintas que la Constitución diseña. Bien, yo pienso que la reforma del 94, desde la génesis política que tiene, procuró, en primer lugar, centrarse en la reforma del sistema institucional. Jefe de gabinete, Consejo de la Magistratura, etcétera, lo que apuntaban era precisamente a la mejora del sistema institucional. Pero si yo diría, ¿cuáles han sido las transformaciones más importantes de la reforma del 94 que efectivamente nos han cambiado del 94 en adelante? No ha cambiado tanto el sistema institucional, que después vamos a ver que ha cambiado, como el sistema jurídico, el sistema normativo. ¿Por qué? Porque me parece que la reforma de más trascendencia efectiva ha sido la incorporación de los tratados de derechos humanos a la Constitución, produciendo un fenómeno que yo diría de convencionalización del ordenamiento jurídico argentino como nunca había existido. Diríamos, en el año 92 la Corte se anima a decir que los tratados tienen jerarquía superior a las leyes, cosa que no lo decía antes, y que los tratados de derechos humanos son directamente operativos, haciendo, en el caso que me decían, haciendo operativo el derecho de réplica. Pero en el 94, el Convención Constituyente, un poco en esos antecedentes, de algún modo abre todo el sistema normativo argentino a el derecho internacional de los derechos humanos. Y lo hace con mucho acierto. Porque estos tratados, en las condiciones de su vigencia, y tal como la Argentina los ha celebrado, tienen jerarquía constitucional, no forman parte de la Constitución, pero tienen jerarquía constitucional, y no derogan artículo alguno de la primera parte, porque no lo podía hacer, y a la vez se entienden como complementarios. Es una decisión constitucional muy lúcida, que me parece que ha transformado la operación del sistema jurídico argentino, produciendo la convencionalización, y hoy la gran mayoría de los actores o de los operadores jurídicos, las pretensiones, ya sea como abogados, como jueces, como fiscales, las basamos en algo en las leyes, algo también en la Constitución, pero cada vez más el recurso al orden internacional es cada vez más claro. Entonces me parece que si uno quiere ver esa transformación así tal vez más nítida, cuando uno ve el artículo 1 y el artículo 2 del nuevo Código Civil argentino, ve ese paso muy importante del paradigma del Estado legal de derecho al Estado constitucional y convencional de derecho. Porque dice esto, los casos de este código se rigen por las leyes análogas y por los principios y los derechos consagrados en la Constitución y en los tratados. Y el artículo 2, cuando dice cómo deben ser interpretados, de nuevo aparece. Entonces, esto me parece que ha sido la transformación más significativa, más relevante, ha sido la del orden normativo. Antes teníamos un orden normativo, estaba la Constitución, los tratados fundamentalmente para las relaciones internacionales, fuerte legiscentrismo y un mínimo de reconocimiento a la potestad reglamentaria ejecutiva del Ejecutivo. Era el esquema del derecho federal que se imponía sobre el derecho provincial de acuerdo al modelo del 53. El 94 transforma eso, porque dentro del orden federal va a distinguir como 4 instancias fundamentales. Por un lado va a tener la Constitución y esos 11 tratados, a los cuales se han sumado 3 que el Congreso le ha dado jerarquía constitucional. Después los tratados ordinarios y los tratados de integración, que tienen jerarquía superior a las leyes. La ley aparece en un tercer nivel y se constitucionalizan 2 tipos de reglamentos, el de los delegados y los de necesidad de urgencia. Por lo tanto, la que realmente se transformó fuertemente no es tanto el sistema institucional, que ahora vamos a hacer una cosa, como el sistema normativo. En eso, antes y después del 94, la diferencia es muy fuerte. Respecto del sistema institucional, diríamos, el objetivo general, me parece, de la reforma era la atenuación del presidencialismo, entendida de 2 puntos de vista. Atenuación del presidencialismo como forma de gobierno, haciéndolo más flexible e introduciendo elementos del parlamentarismo, haciendo más fácil la comunicación entre el Ejecutivo y el Legislativo, y la atenuación de los poderes del presidente. Son cosas distintas. Una cosa es la atenuación del presidencialismo como potestades del presidente y otras como nexos que se han dado.
diríamos, en ese propósito que tenía el convencional constituyente no fue del todo coherente, porque por un lado, indudablemente, introduciendo al jefe de gabinete le atenuó algunas de las potestades, generó un nexo con el Congreso, pero reforzó mucho sus potestades legislativas. Los decretos de urgencia y los decretos delegados me parece que muestran no es del todo coherente. Ahora, sí ha perdido el presidente de la reforma del 94 de modo efectivo 2 o 3 poderes que son muy significativos. Primero, el poder sobre la capital federal. Y eso, si uno ve qué pasó del 94 a esta parte, 2 de los presidentes surgieron de ser jefe, como antecedente inmediato, tanto de la Rúa como Macri, fueron jefes de la Ciudad de Buenos Aires, opuestos al presidente. Entonces, por lo tanto, esa pérdida de la jefatura de la capital federal tuvo consecuencias relativamente importantes desde el punto de vista político. Y también perdió un poder que, a la luz de los acontecimientos posteriores, también fue significativo, que fue la dirección del Ministerio Público. Es decir, nosotros teníamos un modelo norteamericano donde el presidente, en Estados Unidos sigue siendo así, a través de su Ministerio de Justicia, es el jefe de los fiscales. Los nombraba y los removía con bastante discrecionalidad, le daba instrucciones. Pensemos las instrucciones de Alfonsín para llevar adelante el juicio de las juntas y a los grupos subversivos. Es decir, el presidente tenía potestad directa sobre los fiscales. Pensemos también la remoción, quizá Menem, del fiscal Molinas. Exactamente. Entonces, el presidente ese poder lo perdió definitivamente. Y pensemos ahora, a la luz de los juicios contra la corrupción, ¿no? U otros juicios, es un poder, diríamos, importante que el presidente tuvo. Es decir, que esos son 2 pérdidas significativas de poder por parte del presidente. Y después se acotó un poco la discrecionalidad en el nombramiento de jueces inferiores, y en los jueces de la Corte, porque ahora las 2/3 partes no son nada fáciles de creer. Si desde el punto de vista, viendo las disposiciones constitucionales y qué significación práctica han tenido en estos 30 años, me parece que hay también luces y sombras y poderes que se han reforzado y poderes que se han debilitado. Indudablemente, la delegación legislativa aumenta un poco las facultades del presidente, los decretos de necesidad de urgencia todavía más. Y en eso yo distinguiría, ¿no? Yo diría que la práctica de la delegación legislativa me parece que es una práctica plenamente compatible con el funcionamiento de una democracia constitucional, porque se definen una serie de objetivos en la sede legislativa y se le encomienda al Poder Ejecutivo una instrumentación inteligente de ese plan, con una base, con un plan, con un plazo y con una necesidad de control. Es decir, la delegación legislativa que fueron en los inicios de casi la mayoría de los gobiernos del 94 de esta parte, fue utilizado ese instrumento. Ni bien Amén fue en el 95, tiene la ley de reforma del Estado 2 y una reforma tributaria muy importante. Durante el gobierno de la Rúa tiene la ley de competitividad, la ley de déficit cero, que son fuertes facultades que se le dan. Cuando asume Duhalde, la primera ley que se sanciona es la ley de emergencia. Cuando sube Fernández, también es una primera ley. Es decir, que este instrumento, y ahora con mi ley, la ley bases tiene algunos mecanismos de delegación legislativa. Entonces, me parece que en eso la realidad es que esa delegación legislativa aumentó el tema del presidente. Y junto a eso, los decretos de urgencia, en cambio, me parece que son una práctica más bien patológica dentro del sistema de una democracia constitucional, y la verdad que los números son aterradores, porque tenemos, a grandes rasgos, del 83 a esta parte tenemos 4.400 leyes y tenemos cerca de 1.000 decretos de necesidad de urgencia. Por lo tanto, un decreto de necesidad de urgencia cada 4 leyes y monedas. Y esto sí es patológico, y me parece que el régimen, el error del constituyente fue el traspasar al Poder Legislativo la forma de cerrar o de establecer el régimen de los decretos de necesidad de urgencia, y todavía fue peor la
la reglamentación que en el año 2006, a través de la ley 2622, hizo el Congreso. Con todo poder lo que busca es tener más poder, salvo que tengan una crisis de autoestima institucional, como es el caso del Congreso, que renuncia a sus facultades y se lo da. Entonces, eso me parece que si hubiese establecido para el régimen de necesidad de urgencia la necesidad de una aprobación de las dos cámaras dentro de un determinado plazo, bajo pena de o de nulidad, eso hubiese sido razonable y hubiese acotado. El régimen actual que tenemos es muy negativo. Como el de la Constitución italiana, por ejemplo. ¿Cuándo? Como el de la Constitución italiana. Exactamente, el régimen de Italia me parece muy adecuado, donde a los 60 días de dictado del decreto de necesidad de urgencia no ratificado por el Parlamento, pierde vigencia. Es decir, esto importaría que la ley reguladora de los DNU es inconstitucional. ¿O es tolerable dentro del margen constitucional? Exactamente. Entonces, no me gusta, pero pienso que no es inconstitucional de por sí. ¿Por qué? Porque el Congreso dice, la Constitución dice que el Congreso fijará el alcance de la intervención del Congreso. Entonces, la Constitución le delega al Congreso que lo pueda hacer. Es cierto que el artículo primero dice que cuando el Poder Ejecutivo ejerce facultades legislativas que no le corresponden, la sanción es la nulidad. Pero eso yo pienso que queda más para sede judicial que para sede legislativa. Entonces, si yo tuviese que hoy legislar y aconsejar, lo he hecho en los libros que he escrito sobre el tema, le diría que se exija la ratificación de las dos cámaras dentro de un plazo posible y las sanciones, más bien la derogación y no la nulidad, porque esto también podría generar la retroacción, el efecto de la retroacción, por ejemplo. Exactamente. Y uno ve que la Constitución quiere asegurar cuando regula la delegación legislativa, por ejemplo, quiere asegurar la estabilidad de las relaciones jurídicas, la seguridad jurídica de esos modelos que se puedan dar. Pero me parece que lo que ha habido es una falta de autoestima institucional fuerte por parte del Congreso, ¿no? Así que eso, diríamos, en este objetivo de atenuar el presidencialismo, luces y sombras que se han dado un discernimiento. En la mejora del Poder Judicial, yo pienso que había muchas más expectativas respecto del buen funcionamiento del Consejo de la Magistratura de lo que realmente se consiguió. La idea del Consejo de la Magistratura era, está en el inciso sexto, ¿no? Mejorar la independencia y la eficaz prestación del servicio de justicia, esos dos valores. Y pienso que no se han conseguido y, diríamos, el Consejo de la Magistratura, con un tercio de los cargos del Poder Judicial Federal sin cubrir, ha mostrado poca capacidad efectiva de hacerlo, ¿no? Yo dije, el órgano que mejor rendimiento ha tenido de la reforma del 94, jurado de enjuiciamiento, para mí. Porque es mejor este sistema para los jueces inferiores que el que tenía antes del Congreso. Y porque, salvo algún caso, comparto todas las decisiones adoptadas por el jurado de enjuiciamiento. Pienso que el jurado de enjuiciamiento removió a todos los que debió remover y absolvió a todos los que debió absolver, con alguna excepción, me parece que el caso Augusto Fierro, que me parece que fue el de los primeros casos, porque me parece que habilitar una reelección, me parece que es algo de poder bastante claro. 5-4 terminó y por proteger esta idea de la independencia de los jueces por el contenido de su sentencia, fue así. Entonces, el jurado de enjuiciamiento, muy bien. El Consejo de la Magistratura debió acusar a muchos más jueces de los que acusó, debió nombrar muchos más jueces de los que resolvió y debió tener un sentido institucional mucho más fuerte institucional. Cuando hablo de institucional es algo que está orientado a la mejora del interés público con objetividad e imparcialidad y no a coberturas políticas o a defensas de intereses sectoriales que poco tienen que ver con la independencia del Poder Judicial y con la eficaz prestación del servicio de justicia.
Una de las incorporaciones, por lo menos en el plano de los textos, aunque ya venía practicada y con algunos textos que connotaban esta institución, que es el control de constitucionalidad, que aparece por primera vez con ese nombre y apellido en el artículo Exacto. 43, en rigor está articulado por una interpretación de la voluntad de los constituyentes. Hay un artículo ahí de García Mansilla que da cuenta de esto. Y por otro lado, por normas como la ley 27, la ley 48, mismo artículo 31, si se quiere, en fin. Implícitamente. Implícitamente. ¿Cómo has visto la evolución producto de la reforma de este instituto, habida cuenta que se le acopla también por causa de las primeras repentizaciones de ideas de García Ramírez, luego por el órgano que pertenecía al control de convencionalidad? ¿Cómo ves Sí. al día de hoy Entonces, el sistema de a control? mí me gusta ver la película del control de constitucionalidad y ver cómo siempre va a más. Va a más en la legitimación de los que pueden pedir el control de constitucionalidad. Por lo tanto, pasamos de los procesos individuales a procesos colectivos y a procesos de pretensiones homogéneas extendidas desde lo colectivo. Por lo tanto, la legitimación se amplía. Se amplía también los efectos. Tenemos, por ejemplo, el caso Monge, en donde la Corte decide extender a todos los que están en la misma situación lo resuelto en ese caso del ingreso a la Universidad de Buenos Aires. Se reducen fuertemente las cuestiones no justiciables. Yo pienso que hoy no estamos, sobre todo un caso me parece interesante por cómo analiza el paradigma, es el caso Nicosia. Yo pienso que ya no existen lo que se llama cuestiones políticas no justiciables, es decir, algo que no se controla en absoluto. Yo pienso que estamos en un nuevo paradigma, que yo lo denomino el paradigma de las facultades privativas de los otros poderes, que son íntegramente controlables y parcialmente revisables por los poderes judiciales. Es decir, antes cuando se decía intervención federal, juicio político, cuestiones electorales, intervención federal, era un muro, no se revisaba nada. Hay un telón que impedía al Poder Judicial ver eso. Hoy la jurisprudencia de la Corte dice, no, todo, yo puedo mirar todo. Ahora, dentro cuando analizo esas facultades privativas, tengo que distinguir aquellas materias reguladas, aquellos aspectos de las facultades privativas reguladas, de las que son discrecionales. Todo lo que es regulado, yo lo voy a controlar. Y todo lo que es discrecional, en cambio, la última palabra la va a tener los otros órganos de Estado. Juicio político. Claramente hay que tener 2/3 partes en una y en otra, hay que respetar el debido proceso. Los cargos por el cual un juez es acusado tienen que ser los mismos por el cual son destituidos. Tiene que haber un principio de congruencia, todos aspectos formales regidos y reglados, eso son plenamente controlables por los jueces. Pero después, apreciar, ¿hay o no mal desempeño? ¿Hay conmoción interior suficiente en el juicio para la declaración del estado de sitio? Eso, la discreción. Y un avance que se ha dado sobre eso es, en principio no es lo discrecional, no es justiciable, salvo manifiesta arbitrariedad. Esto, por ejemplo, en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, por el juicio político, dice salvo manifiesta arbitrariedad. Y en algunos casos la Corte Suprema, muy limitadamente, también empieza a meter esto, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque aquello que es manifiestamente arbitrario nunca puede ser considerado constitucional. Bien, pero entonces me parece que el control de constitucionalidad va de menos a más. Y eso por un proceso que de modo general podemos llamar la creciente juridización y judicialización de los procesos sociales y políticos. Y esto es en la Argentina y en la dinámica propia del constitucionalismo lleva a aumentar el rol que los poderes judiciales tienen. Y frente a eso está, diríamos, la necesidad de la moderación o del self-restraint o del autocontrol por parte de los jueces. Porque, diríamos, todo ese poder creciente a través del control de constitucionalidad lleva a que, diríamos, los jueces tienen que ser
como árbitros del sistema político, tienen que tener una dosis de autocontrol. Me gusta a mí, me gusta el fútbol y por lo tanto hace una comparación entre la vida política, el control de constitucionalidad y el deporte, que es el fútbol, que es, en un partido hay jugadores y esos no pueden faltar. Pero esos jugadores pueden decidir jugar con reglamento, con árbitro y ahora con VAR. Bien, entonces yo pienso que la democracia constitucional que es el juego político, ha decidido jugar con un reglamento, una constitución. Ha decidido jugar con árbitros. Árbitros que cada vez más tienen colaboradores, que podemos decir los jueces de línea. Pero ahora cada vez más la sofisticación es a través de las técnicas que el derecho constitucional me aporta. Por ejemplo, el juicio de proporcionalidad o los estándares internacionales que no son derecho en sentido estricto obligatorio, pero son pautas insoslayables de interpretación, que son como el VAR en el juego. Nos dan elementos de técnica que cada vez generan una posibilidad de una mejor actuación judicial. Pero lo importante es saber que los árbitros nunca son jugadores. Y ese árbitro tiene que saber también resistir la presión de la hinchada de los jugadores, que naturalmente se produce. Pero un buen árbitro es aquel que sabe cobrar de acuerdo al reglamento. La Constitución tiene un poquito más de elasticidad que el reglamento futbolístico, pero tiene que saber manejar. Entonces, y tiene que resistir la tentación de convertirse en jugador. Si se convierte en jugador, se desnaturaliza su función arbitral. Avanzando un poco en estas ideas, el sistema de control de constitucionalidad gestado, digamos, desde el origen de la Constitución prácticamente, Sí. fue finalmente una creación final, el detalle final fue una creación pretoriana y se fue construyendo por camadas de jurisprudencia una estructuración del sistema de control de constitucionalidad que pensaba en un análisis retrospectivo, el vicio de la inconstitucionalidad miraba al pasado, un hecho trascendente, no cualquier diferencia con la ley, por menuda que fuere, arrojaba la inconstitucionalidad, tenía que ser la última ratio. También el efecto de la descalificación que estaba en cabeza de todos los jueces del país por medio del control difuso recaía en el caso, de eficacia interpartes. Por otro lado, el self-restraint estaba muy acusado por vía del muro que significaban las cuestiones políticas no judiciales, pero por otras técnicas también. La idea de conceptos indeterminados no estaba todavía implantada. Y todas las superaciones de este esquema, el avance hacia lo erga omnes, el avance hacia la legitimación expandida, el avance hacia el proceso estructural, fueron en general autoadjudicadas por la comunidad jurídica. Diría, por la judicatura y la doctrina. Claro. No mucho por la normatividad. Esto no significó una especie de exceso del avance de la judicatura a expensa de los poderes democráticos. Bien, entonces yo pienso que dentro de determinados límites forma parte de la lógica y de la dinámica del constitucionalismo ir cada día juridizando, racionalizando y también judicializando más aspectos de la vida. Por eso lo decía, la película va de menos a más. Entonces, y esto me parece que es inevitable y dentro de la propia lógica. Y ocurre en la Argentina, ocurre en Estados Unidos, ocurre en Europa. Es decir, que los árbitros cada vez pesan más. Son más celosos. Claro. Nunca están, diríamos, en el centro de la escena. No están llamados a ser los jueces, los personajes centrales. Pero se van acercando a ese centro es decir, vos ves una tendencia global, universal. Es una tendencia global, lo global. A mí me gusta a veces decir, cuando tengo que empezar a dar clases, dice, el siglo XIX fue el siglo del poder legislativo. ¿Por qué? Porque habíamos cambiado el principio de legitimidad de los reyes a la democracia. Y porque en ese momento el paradigma del racionalismo jurídico era el código, la posibilidad de en una ley
abarcar todos los supuestos previstos, de modo tal de que el juez fuese simplemente la boca de la ley. Por lo tanto, el siglo XIX es el siglo del poder legislativo. El siglo XX uno ve punta a punta cuál es el poder que más crece, que más se desarrolla, y es el Ejecutivo. El desarrollo del Estado intervencionista, regulador y de bienestar genera un desarrollo de la administración pública impresionante y un aumento de las facultades del presidente reales y del liderazgo. Y yo diría que el siglo XXI está llamado o empieza a ser el siglo del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque cada vez más las partes de los ciudadanos y los grupos sociales acuden no solamente a golpear las puertas de los poderes ejecutivo y legislativo para solucionar sus problemas, sino que golpean cada vez con más fuerza las puertas de los tribunales. Y porque también hemos pasado de una cultura de normas y leyes y de códigos a una cultura de principios y de derechos. Y en esa cultura de principios, de derechos, indudablemente los jueces aumentan su facultad. Entonces, yo lo veo casi como natural e inevitable. Pero eso requiere, esa corriente, la necesidad de moderación. Hay una ofensa. Tal vez no fuiste el primero en acoger lo nuevo, pero no seas el último en dejar lo viejo. Entonces el Poder Judicial, digamos, tiene que ir acompañando ese mayor rol, pero sin caer en la judiciocracia, que es tremenda y que puede atentar fuertemente contra el Poder Judicial. Hace poco, un año y monedas, el Tribunal Constitucional Español dictó una cautelarísima que suspendió el tratamiento de un proyecto de ley. Uno podría decir que entre nosotros, si entremezcla la función preventiva de la responsabilidad con el poder cautelar de los jueces y un control de constitucionalidad exacerbado, podría ocurrir eso. Exactamente. Y al mismo tiempo uno advierte que hay casos que son masivos, casos de condenabilidad masiva en manos de cualquier juez, que inciden en definiciones hasta presupuestarias o de definición del gasto público. Claro. En función de todos estos puntos que están un poco sueltos, ¿no sería hora de que el sistema jurídico regulase estos procesos? Sí, de hecho algo empieza a ver con la regulación de procesos colectivos. Yo creo que hemos pasado, en la historia, pasamos de procesos individuales a procesos colectivos a procesos estructurales. Los colectivos, sería lógico que el Congreso demora en regular el 43, inciso 2, y eso me parece que ha habido proyectos interesantes. Has fallado en poner esa regulación. Más bien ha habido autorregulación por parte del Poder Judicial frente a esa realidad de los procesos colectivos. Pero eso me parece muy bien. Respecto de los procesos estructurales en este grado de maduración, de este grado de avance, yo desconfío bastante de cosas como la jurisprudencia colombiana sobre el estado inconstitucional de cosas, que activaría todos los resortes del Poder Judicial y magnificaría eso. Y eso me baso en la experiencia. Cuando la Corte Suprema norteamericana, en el año 1954, dice la segregación racial en las escuelas es inconstitucional, tiene legitimidad e intenta imponer esa decisión. ¿Cuál es el resultado del 54 al 63 de esa decisión? Que la integración de la racial en las escuelas es del 5%. Cuando en el año 63 se dicta la ley del Congreso de la Ley de los Derechos Civiles. Y entonces eso ya sobre el poder legislativo se hace del poder público, se hace de la política pública decidida por los jueces y con toda su capacidad política y técnica lleva eso que en el año 69 eso había subido al 95%. ¿Qué lección extraemos de esto? Que el Poder Judicial puede ser bueno para resolver un caso, para ser un despertador, pero es un pésimo instrumentador de políticas públicas. Porque no tiene la capacidad política ni tiene la capacidad técnica para poder hacerlo. ¿Qué puede hacer? Y tiene que despertar y convencer a los otros poderes de que esa política pública es legítima y es posible.
pero no es él el encargado de hacerlo. Esto mismo ocurre en Colombia con los fallos del activismo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay un artículo muy interesante de Bernal Pulido, que ahora es comisionado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que muestra el bajísimo grado de eficacia que tiene el Poder Judicial cuando él mismo intenta llevar adelante políticas públicas. Bien. Y en la Argentina también tenemos situación carcelaria, más saneamiento del riacho. Entonces, puede ser legítimo el Poder Judicial para el caso, para establecer un principio, para despertar la actuación de los otros poderes. Pero no puede por sí mismo, porque el proceso judicial no está pensado para eso, ni desde el punto de vista de su legitimidad política, ni desde el punto de vista de su capacidad técnica. Las decisiones las toman una persona, dos personas o tres a nivel de Cámara, o tres o cuatro en las tribunales. Eso, digamos, eso es la capacidad política que tiene. La capacidad técnica no está pensado en los juzgados ni nada para eso. Entonces, me parece que el rol, y esto es bueno que lo tenga, que sepan los jueces cuáles son sus límites. Por eso, aunque la película va creciendo, en el estado actual, hoy el Poder Judicial no tiene capacidad para los remedios estructurales. Y cuando lo hace, me parece que promete más que lo que realmente logra. Entonces, el árbitro a veces puede ser que no esté de acuerdo con la técnica, con el 4-3-3 o que se juegue en la ley de offside, pero tiene que respetar el ámbito de discrecionalidad que tienen los otros poderes, aun cuando puede animarlos y debe animarlos y debe resolver a lo mejor las situaciones concretas. Esta me parece que es la visión, porque si no, se distorsiona el rol del Poder Judicial. Y en este tema, ¿cómo evalúas la influencia de la consolidación en el sistema interamericano, en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, del concepto de control de convencionalidad de oficio? Sí. ¿Y cómo ves la interpretación que se ha dado entre nosotros de todo eso, del margen de apreciación nacional, el margen de apreciación local? Perfecto. Yo pienso que, como decía, la transformación más importante que ha tenido el sistema jurídico argentino es la convencionalización del ordenamiento jurídico. Y desde el punto de vista doctrinal y práctico, tal vez el desafío más interesante que tenemos académico, etcétera, es cómo se articula el sistema interamericano con el sistema nacional. Entonces, yo pienso que no nos sirven en esta relación, en esta articulación, ni lo que propone el monismo ni lo que propone el dualismo. ¿Qué propone el monismo? Hay un solo sistema jerárquico en donde uno puede pensar que está la Corte Interamericana y la Convención, subordinada a los tribunales nacionales, y de ahí todos los jueces, todos son jueces del sistema interamericano de derechos humanos. Esta es la visión, a mi criterio, equivocada que plantea la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque los estados no quisieron hacer eso cuando lo hicieron. Por lo tanto, no se pueden, ellos, que son hijos de la criatura, no se pueden atribuir los roles que son los padres de la criatura. Que no existía el sistema de control oficioso de convencionalidad, ni siquiera inventado. Exacto. Por eso, yo creo que el control de oficio de constitucionalidad lo ha sostenido la Corte Suprema Argentina, sí. y eso no tengo ningún problema, y son de esos pasos que hemos ido de menos a más. Abro un paréntesis y después volvemos al otro, pero el control de oficio, el único problema que tú puedes tener es que no se ha escuchado a las partes en la resolución del punto. Entonces, para mí, yo haría que cada vez que un juez quiere declarar de oficio la inconstitucionalidad de la parte, suscite un interés, un incidente, en donde escuche a las dos partes antes de decidir. Desde una vista. Una vista. Para que haya una mínima debate. Quiero escuchar la opinión de los dos, porque con eso se salva el tema, porque sorpresivamente puede caerse el juez con algo que no ha podido escuchar las partes, y en cambio con esto se salva por lo menos ese punto con claridad. Entonces, control de oficio, con esta salvedad procesal, estoy totalmente de acuerdo. Ahora, no nos sirve, decíamos, el monismo. No nos sirve el dualismo, es decir, que son dos sistemas que no tienen nada que ver. Me parece que nos sirve lo que es la doctrina del pluralismo internacional, en donde tenemos dos sistemas. El sistema nacional, cuya última instancia es la Constitución, y desde el punto de vista jurisdiccional, la Corte Suprema Argentina,
y otro sistema independiente, que es el sistema del sistema interamericano. Esos dos sistemas son independientes en sí, pero tienen muchos puentes de comunicación. Tienen un puente constitucional, porque los tratados de derechos humanos forman parte del ordenamiento jurídico interno. Tienen un puente legal, ¿por qué? Porque los estados se han comprometido a adoptar las medidas legislativas para hacer efectivos eso. Tiene un puente jurisprudencial, porque las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son pauta insolayable de interpretación. No son soft law, no derecho en sentido estricto, sino pauta insolayable de interpretación, algo que necesariamente hay que tener en cuenta. Otro de los puentes es, diríamos, la interpretación armónica a través del principio pro homine, cuando eso nos puede solucionar. ¿Quién protege más intensamente? Lo que pasa es que a veces protege más intensamente la libertad de expresión, pero menos el derecho del honor. Es decir, que tampoco el principio pro homine es una varita mágica que hay, no soluciona todos los problemas, pero puede ser para armonizar. Y tenemos que tener un procedimiento de ejecución de las sentencias de la Corte Interamericana en el orden interno, porque ese es un principio de buena fe. Pero la Corte Interamericana, lo ha dicho la Corte ella misma, lo ha dicho nosotros, no es una cuarta instancia. Hay dos procesos que son totalmente distintos. Pensemos en el caso de Fontevecchia para ponerlo, ¿no? Hay un proceso en el orden interno. Digamos, Menem demanda a Fontevecchia. Ese caso es resuelto por los jueces nacionales en base a la Constitución, los tratados, las leyes, la jurisprudencia argentina. Y termina en una condena para el cual Fontevecchia le tiene que pagar a Menem una determinada cantidad. Bien, eso es el caso en este sistema. Llevamos eso a sede internacional. ¿Quiénes son las partes? Las partes son la Comisión y el Estado argentino. ¿Cuál es el derecho aplicable? No, únicamente el Tratado Internacional. Entonces, no hay posibilidad de unificar y estructurar, sino son dos sistemas que, yo digo, más que la pirámide, lo que hay es una elipse que tiene dos focos. En cada uno de esos focos está la Corte y la Constitución, y en el otro foco la Corte Interamericana y la Convención, y todo eso tiene que estar llamado a dialogar. No hay una jerarquía suprema. Y esto, que me parece que es hacia donde va la Corte Suprema Argentina, es la solución que han ido adoptando la gran mayoría de los países en su relación con los sistemas regionales. Es el sistema de Alemania, es el sistema de Italia, que habla de los principios de identidad constitucional, es el de España, es el de México, es el de Brasil, es el de Uruguay, el de Argentina, y el de Perú también. Entonces, diríamos, no hay una jerarquización, no hay una cuarta instancia, sino hay dos sistemas diferenciados que interactúan en sí. Y en ese sentido, me parece que hay que reconocer, como se está en Europa, más reconocido el margen nacional de apreciación. Yo diría que hay que ir a los tres principios fundantes del sistema de Interamericano de Derechos Humanos que está expresado en el preámbulo. Dice, teniendo en cuenta que la dignidad de la persona humana no deriva de ser nacional de un país, sino de los atributos de su personalidad, dice el preámbulo de la Convención. Los estados hemos puesto en marcha una protección internacional de naturaleza convencional y que es complementaria y coadyuvante de la protección de los derechos locales. Ese es el segundo párrafo del preámbulo de la Convención de San José de Costa Rica. Entonces ahí están los tres principios. Primero, principio de dignidad de la persona humana, principio pro homine, ese es el centro. Segundo, que la naturaleza es de carácter internacional convencional, basada en el pacta sunt servanda. Por lo tanto, los estados están obligados a cumplir los compromisos que tienen, pero la Corte Interamericana no le puede exigir a los estados otras cosas que lo que ellos se comprometieron. Por lo tanto, la Argentina se comprometió a cumplir las sentencias en las cuales ella es parte. Y eso es una. Pero no a seguir imperativamente la jurisprudencia en los casos donde no fue escuchada ni se tuvo en cuenta su realidad específica. Y tercero, la protección es de carácter complementaria y coadyuvante de la protección nacional. Y eso tiene dos dimensiones. Una dimensión sustantiva, en donde los estados tienen un margen nacional para
regular más o menos los derechos humanos, sobre todo su armonización. Y segundo es una dimensión procesal. Solamente puedo ir al sistema interamericano si agoté los procedimientos locales, ¿no? Entonces, me parece, si respetamos esos tres principios, dignidad de la persona humana, pacta sunt servanda y subsidiariedad, tenemos una buena posibilidad de interacción de los dos sistemas. Y si alguna de las dos partes no respeta estos principios fundantes del Estado, vamos a tener mucho incumplimiento y muchos problemas con el sistema interamericano de derechos humanos, como me parece que en algunos casos se ha dado. Un aspecto del control de constitucionalidad menos trabajado es el del impacto del sistema de control de la validez de las normas en relación con los principios federales, las autonomías, los entes territoriales. ¿Cómo ves la evolución jurisprudencial de los últimos años en esta materia? La verdad que en ese sentido la Corte, de algún modo cambiando las tendencias mayoritarias que se habían dado en su historia, que eran siempre más bien proclive a la protección de las potestades federales respecto a las provincias, en los últimos años ha ido aumentando, diríamos, la protección que hace de las autonomías provinciales y municipales. Y sobre todo el tema de la potestad, de la necesidad que el Estado federal respete los compromisos en materia tributaria. Por ejemplo, los fallos en materia de coparticipación con la provincia de Santa Fe, con la provincia de Córdoba y más recientemente con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, muestran que la Corte dice no se pueden cambiar unilateralmente las reglas de coparticipación. Y si se lo hace es inconstitucional, y esto por más que tenga consecuencias muy graves para el Estado Nacional. Si uno analiza históricamente, el fallo de la coparticipación de Córdoba y Santa Fe, dictado en 2015, al final de 2015, antes de que Entre medio. Exactamente. Para saber las implicancias que tiene, ¿no? Es decir, que ese fallo desequilibró de algún modo la balanza del gobierno federal y llevó a Macri a intentar cubrir esos déficits con deuda. Y esa deuda llevó a la crisis del 2018, que se puede decir. Por lo tanto, ha sido muy significativa la protección de eso. Y la Ciudad de Buenos Aires dijo, bueno, no se puede unilateralmente bajarle a la Ciudad de Buenos Aires ni a ninguna provincia los porcentajes fijados y acordados bilateralmente. Entonces, bueno. Después también, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, el caso del decreto de necesidad de urgencia, por el cual mantenía sin clases a la Ciudad de Buenos Aires, protegió fuertemente la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. No es una provincia, pero bueno, es un municipio o una ciudad federada, que me parece que es la mejor caracterización, pero la protegió. Y en materia de temas de municipios, también hay muchos casos relativos a la necesidad de respetar, por un lado, la capacidad tributaria y autonomía de los municipios, como también el tema de los poderes de policía local acerca de si los domingos tenemos que abrir o no los negocios. Bueno, entonces esto se ha reconocido que frente a casos anteriores en donde la Corte dijo, en base al poder de policía de prosperidad, la provincia o la nación pueden pasar por arriba. Hoy hay fallos que consolidan. Por lo tanto, me parece que la Corte está teniendo un perfil federal bastante interesante, ¿no? Y también la autonomía municipal, en el caso, un famoso caso de San Luis, sobre las elecciones nacionales, sobre las elecciones municipales. El caso de los dos intendentes, en donde la Corte finalmente votó. La excepción estaría dada por Filcrosa, la continuidad de la afirmación de Filcrosa, la idea de la prescripción del derecho obligacional, la cláusula de los códigos generosamente interpretada. ¿Sería una excepción? Sí, pero no sé si es tanto de federalismo como un debate sobre la prescripción en sí misma, ¿no? Me parece, no lo veo como que el núcleo central sea el deslinde entre competencias federales y provinciales. Y hablando un poco de las competencias y la reforma constitucional,
interpretas que dos cláusulas constitucionales, me refiero al artículo 41, en cuanto refiere que el Congreso puede dictar los presupuestos mínimos de protección ambiental y las provincias las normas de desarrollo. Hace ese deslinde, norma, digamos, básica, mínima de protección, norma de desarrollo. Y el 75, inciso 30, en cuanto rescata los poderes de policía e imposición de las autoridades locales en la medida que no interfieran con los establecimientos de utilidad nacional, no traen consigo una categoría distinta de distribución a la típica de potestad delegada, potestad reservada, potestad concurrente, o Sí, lo incluye. ya cuando uno ve en el sistema federal, pero cómo se armonizan las facultades, hay facultades propias de uno, facultades propias de otro, facultades concurrentes, facultades compartidas. Por ejemplo, el establecimiento de la capital federal o la creación de nuevas provincias, hace falta los dos que concurrentes, cada uno lo puede hacer por su propia. Y hay potestades complementarias y excepcionales. Es decir, que hay bagaje de todo tipo. Claramente es complejo cómo articulamos las potestades provinciales y las nacionales. El 75 y 130 lo único que hace es constitucionalizar lo que era la jurisprudencia anterior, que es más bien protectoria de las provincias. Y la del 41, me parece que, porque dice, primero deja que la jurisdicción de materia ambiental sigue siendo provincial. Que sí que esto afecte las competencias provinciales. Y entonces lo que hay que ver es que cuando regule la nación, sean presupuestos mínimos. No se exceda. No se exceda. Si a la luz de los estándares internacionales pone cotas muy altas, la nación se estaría excediendo de ese margen provincial de apreciación. Porque así como hay un margen nacional de apreciación, hay un margen provincial de apreciación que se debe tener en cuenta, ¿no? En cambio, vuelvo un poquito atrás, perdón. En cambio, en temas del federalismo, en temas de calidad institucional, particularmente en temas de reelección, la Corte se ha metido a mi criterio, adecuadamente, porque me parece que todo lo que podamos contribuir a la calidad institucional de las provincias y a la limitación de las reelecciones. a la limitación de las reelecciones me parece que es positivo. Y bien, estuvo en el límite de lo que la Corte pudo hacer, en algunos casos más que menos. Por ejemplo, en el caso de Santiago del Estero, el caso de UCR, etc., me parece que era clarísimo el texto provincial que prohibía la reelección. Si el Tribunal Provincial, basado en el derecho humano a la reelección, lo autoriza, me parece que es legítimo que la Corte se meta. En el caso de UNIAC, cómo tenemos que interpretar el primer periodo de vicegobernador, si estamos más en el límite, entonces hay violaciones claras y nítidas y otras no. Y un caso donde la Corte decidió no meterse, a mi criterio adecuadamente decidió no meterse, es en el tema de la ley de lemas de Santa Cruz. No estoy para nada de acuerdo con la ley de lemas, esto personalmente, pero a la hora de juzgar si es una opción legítima que el legislador provincial elija, tengo que aceptar que es una opción posible para el legislador, por más que considere que es muy inconveniente. Vamos cerrando y ahora vamos a tener las preguntas de la platea. ¿Qué opinión te merece la idea que generó polémica dentro del tribunal acerca de la reviviscencia de la ley que operó en el caso del Consejo de la Magistratura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, cuando un argumento de la minoría sostuvo que no podía hacerse la operación de aplicar una ley derogada? Bueno, entonces en eso me voy a apoyar en la investigación y el estudio que me comentó Manuel García Mancilla, que ha hecho esa idea de que no había antecedentes de que la Corte hubiese, argentina o norteamericana, hecho revivir cosas. No, no es así. Hay varios antecedentes que lo muestran. Pienso que es una opción extrema, pero que puede hacerlo legítimamente la Corte. Y
y lo que se ha dado es donde la Corte desarrolla todo su potencial y su energía para proteger lo que ella entiende que son sus prerrogativas como Poder Judicial. Si uno ve cuando la Corte se animó a declarar la inconstitucionalidad de una cláusula constitucional, de una ley del Congreso sin mediar caso concreto por medio de... cuando se animó a declarar inconstitucionalidad de la Constitución provincial, siempre lo ha hecho para defender las prerrogativas judiciales. El caso Fait, en la acordada 2096, en el caso de Santa Fe, cuando el límite de los 65 años y Ibarne, caso Ibarne, lo consigue inconstitucional. Entonces, la Corte, cuando entiende que están afectadas la independencia o la prerrogativa del Poder Judicial, se juega. Crecen los poderes. Crecen los poderes, se energiza y defiende. Aún sin caso. Aún sin caso. Aún sin caso y aún declarando inconstitucional una cláusula constitucional. Nunca lo había hecho la Corte, ni lo hizo después. En cambio, para defender las prerrogativas propias, bueno, y es más, ¿cuál fue no solamente cuándo declaró un decreto de necesidad de urgencia nulo de nulidad absoluta? Cuando el gobierno de Duhalde, siendo vicepresidente de Menem, dictó, en ejercicio del Poder Ejecutivo, dictó un decreto de necesidad de urgencia que suspendía la autarquía judicial. Claro. Y la Corte, sin caso, declaró nulo de nulidad absoluta un decreto de necesidad de urgencia que en los otros o tardó mucho o lo limitó para el caso. Y dado que eso todavía no tiene ningún tipo de regulación, esos poderes excepcionalísimos, ¿vos creerías que esos pueden estar ejercitados o protagonizados por cualquier juez en ejercicio de control difuso o solo pertenecerían al pináculo? Yo pienso que, diríamos, la defensa de prerrogativas es un poder institucional de la cabeza del Poder Judicial. Pienso que incluso se dice que los conflictos entre poderes se establecen entre las cabezas de los poderes. Entonces me parece que sería más acorde el ejercicio de estas facultades más extremas únicamente por el Poder Judicial, por la cabeza del Poder Judicial, ya sea provincial o nacional. Bueno, agradecemos mucho al profesor Alfonso Santiago y lo despedimos con un aplauso.